Mi nombre es Comandante Rocío Vidal. Mis 12 años en la Armada Española me enseñaron a mantener la calma bajo presión, a conservar la compostura cuando el mundo se tambaleaba y a tragarme el orgullo cuando el silencio hablaba más alto que las palabras. Pensé que esas lecciones me servirían para cualquier cosa, pero eso fue antes de la boda de mi padre. Su tercera. Acababa de regresar de un despliegue de 6 meses en el Atlántico. Mi uniforme aún olía ligeramente a sal y diésel cuando lo cambié por un vestido azul marino que parecía más una armadura que una prenda de vestir. La recepción se celebró en un hotel frente al mar en Cádiz, el tipo de lugar donde los candelabros brillan y todo el mundo habla demasiado alto de sí mismo. Me dije a mí misma que podía manejarlo. Había enfrentado tormentas peores en el mar que una noche con el ego de mi padre. Al principio, todo parecía casi normal. La música era alegre, el champán fresco y la nueva esposa de mi padre sonreía como si intentara convencerse a sí misma de que todo era real. Mantuve la postura recta, asentí a caras conocidas que apenas recordaba e intenté ignorar la tensión familiar que se acumulaba detrás de mis costillas. Mi padre siempre había sido el centro de atención en cada habitación en la que entraba, y esa noche no fue diferente. Estaba rodeado de sus viejos compañeros de la Armada, hombres que alguna vez sirvieron bajo su mando, sus risas profundizadas por el whisky y la nostalgia. Estaba a mitad de una conversación educada cuando su voz interrumpió el ruido. «Princesa de la Armada», dijo. Las palabras cayeron como un ancla. Luego vino el administrativa. «No es una verdadera marinera». La risa que siguió fue densa y fácil, como si perteneciera allí. Mi sonrisa no se movió, pero mi estómago sí. Miré las burbujas en mi copa, viéndolas subir y explotar una tras otra. Me dije a mí misma que respirara. Esto no era nada nuevo. Mi padre había estado burlándose de mi carrera desde el día en que elegí mi propio camino en lugar de seguir el suyo. Había comandado buques antes de que yo naciera. Y en su mente nadie podía estar a la altura de eso, ni siquiera su hija, especialmente su hija. Alguien le dio una palmada en el hombro y bromeó diciendo que al menos me veía bien con un vestido. Otro dijo que debería haberme casado con un capitán en lugar de intentar serlo. Sus risas se confundieron, un rugido sordo contra el latido en mis oídos. Sentí la misma calma que solía sentir durante un tiroteo. Corazón firme, rostro neutral, ojos buscando una salida. No dije una palabra. Nunca lo hago cuando él está actuando. Hubo un tiempo en que solía discutir, tratar de defenderme y tratar de demostrar que pertenecía. Pero aprendí que nada hiere más profundamente que la compostura. Levanté mi copa en su lugar, asentí a la multitud y les dejé pensar que habían ganado la broma. Por dentro conté los segundos. 1, 2, 3. Mi padre siempre se nutría de ser la voz más fuerte en la habitación. Yo había construido mi carrera sobre ser la más tranquila. Así que mientras ellos reían, me quedé allí pensando en lo pequeños que pueden parecer los hombres cuando están junto a sus propios fantasmas. Miré sus medallas atrapando la luz del candelabro, y me di cuenta de que brillaban más por la memoria que por el mérito. Él llevaba su pasado como una insignia, y yo llevaba mi presente como una promesa. Mientras la orquesta cambiaba a otra ronda de celebración forzada, me disculpé y salí al balcón con vistas a la bahía. El aire frío de la noche golpeó mi piel como un reinicio. Allí fuera, lejos del ruido, podía oír el zumbido distante de los motores, débil pero familiar, como el latido del hogar. Pensé en mi barco, en la tripulación que confiaba en mí, en la vida que había construido lejos de su sombra. Detrás de mí, a través de las puertas de cristal, la risa continuaba. Mi padre levantó su copa de nuevo, probablemente para hacer otra broma a mi costa. Lo dejé pasar. Porque en ese momento finalmente entendí algo que él nunca entendería. El poder no está en el ruido que haces. Está en el silencio que controlas. Así que respiré hondo una última vez el aire frío del mar, enderecé los hombros y me susurré a mí misma, casi como un juramento, que se ría. En unos días sabrá quién está realmente al mando. Unas semanas antes de la boda, había recibido las órdenes. Había sido ascendida a oficial ejecutivo del Mistral, uno de los destructores más avanzados de la Armada. No dije mucho al respecto en ese momento. Los ascensos en el ejército se ganan en silencio y luego se demuestran en voz alta.
Había trabajado para esto durante años, a través de despliegues, simulacros, evaluaciones y más noches de insomnio de las que podía contar. Cuando llegó el mensaje, lo leí 2 veces, luego una más. Se sentía bien, como si algo largamente esperado finalmente hubiera llegado. Lo que no sabía entonces, pero aprendí poco después de la recepción, era que Signistech, el contratista naval al que mi padre se unió después de retirarse, acababa de obtener el contrato de revisión de sistemas para el Mistral. La compañía había sido contratada para liderar la actualización de los sistemas de combate del barco, y mi padre, en toda su propia gloria, había sido nombrado líder senior de proyecto, lo que significaba, por supuesto, que estaría a bordo. También lo estaría su equipo cuidadosamente seleccionado, los mismos hombres que se habían reído de mí con whisky y puros, llamándome princesa de la Armada en mi cara, y probablemente cosas peores a mis espaldas. La ironía no se sentía amarga. Se sentía perfecta, como el tipo de giro que la vida guarda para las personas que creen que nunca tendrán que responder ante nadie más que ante sí mismas. No me regodeé. No se lo dije a nadie. Solo me quedé allí en ese balcón después de la boda, mirando el agua y dejando que el viento enfriara el calor detrás de mis ojos. Las olas rodaban lenta y constantemente como siempre lo hacían, susurré a la noche al mar, a la versión de mi padre que solía arroparme antes de que la armada se apoderara de su alma. Intenta seguirme el ritmo. A la mañana siguiente preparé mi equipaje en silencio, uniformes blancos, historial de servicio, órdenes, brújula y nada más. Tomé el tren temprano de regreso a Cartagena. Al llegar justo después del amanecer, la base estaba tranquila, todavía envuelta en la quietud del fin de semana. Caminé sola por el muelle, cada paso resonando más de lo necesario. Y entonces la vi, la Mistral, elegante, angular y lista. Tenía la misma silueta que recordaba de años atrás, cuando solía ver a mi padre abordar sus barcos con orgullo. Pero esta vez era mi turno. Me quedé al pie de la pasarela durante 1 minuto completo, dejando que se asimilara. No estaba de visita. No estaba observando. Me estaba presentando para el servicio. Segunda al mando. Y todos a bordo tendrían que aprender lo que eso significaba. Me registré con el oficial de guardia, firmé los registros y ofrecí mi primer saludo impecable de la gira. En el momento en que pisé su cubierta, algo cambió. El aire se sentía más nítido. El acero bajo mis botas se sentía familiar, pero más pesado, como si supiera quién era yo y quién no estaba dispuesta a ser. No esperaba una fiesta de bienvenida. Lo prefería así. El respeto, después de todo, no debe repartirse como confeti. Debe ganarse y, en mi caso, ganarse 2 veces. Dentro del barco los pasillos se sentían extraños y familiares a la vez. Asentí a los pocos marineros que pasaba. Algunos parecían curiosos, otros distraídos. Nadie lo sabía todavía. Los equipos técnicos civiles no habían llegado. Mi padre no había abordado, pero sabía que la cuenta regresiva había comenzado. Pronto las mismas voces que se burlaron de mí me pedirían autorizaciones, actualizaciones y decisiones de protocolo. Y yo les daría todo eso con disciplina, precisión y el tipo de mando silencioso que nunca esperarían. Pasé el resto del día revisando las listas de la tripulación, los informes de estado de ingeniería y los plazos de mantenimiento. Nadie preguntó por qué me quedé hasta tarde en el centro de operaciones, revisando mapas y horarios hasta la medianoche. Esa es la cuestión del liderazgo. Los que lo llevan con facilidad son los que nunca dejan de prepararse. No necesitaba alzar la voz ni anunciar mis intenciones. Me escucharían lo suficientemente pronto en cómo se ejecutaban los simulacros, en cómo no se tomaban atajos, en cómo cada pequeña cosa volvía a importar. Y cuando esos ingenieros civiles finalmente subieran a bordo, cuando Guzmán y el resto de ellos levantaran la vista de sus tabletas y me vieran de pie al mando, estaría lista, no para humillarlos ni siquiera para demostrar que estaban equivocados, sino para liderar con calma, con concentración, con la fuerza silenciosa que nunca esperaron. La primera vez que recorrí la cubierta principal del Mistral, sentí como si estuviera caminando por el recuerdo de mi padre, no por el mío. Cada pasillo resonaba con el legado de un hombre que una vez había mandado sin preguntas, sin suavidad y aparentemente sin irse. Los mamparos eran más nuevos, la pintura estaba fresca, pero la cultura aún llevaba sus huellas dactilares. El salón de oficiales tenía una foto suya en la pared.
Capitán Vidal, padre, de pie erguido, sonriendo como si la armada le debiera algo. Debajo del marco había una placa de latón tan pulida que podía ver mi reflejo en ella. Algunos de los suboficiales me miraban, rápidos asentimientos, saludos corteses, pero sus ojos volvían a esa foto como por gravedad, como si anclara su comprensión del liderazgo, y yo fuera solo una sombra temporal que pasaba. No lo decían directamente, pero estaba en la forma en que se movían. La forma en que se detenían cuando entraba en una habitación, como si esperaran que demostrara algo antes de bajar la guardia. Escuché a uno de ellos susurrar mi apellido fuera del comedor. No Vidal, sino la chica de Vidal, como si eso explicara de alguna manera todo lo que creían necesitar saber sobre mí. No fue el resentimiento lo que me golpeó. Fue el peso silencioso de la herencia. No solo había entrado en una estructura de mando. Había entrado en un santuario. Y nadie me había preguntado si quería ese legado o no. El fantasma de mi padre estaba en todas partes. Sus reglas, su sarcasmo, la forma en que algunos hombres todavía citaban sus viejos dichos como si fueran escrituras. Incluso los técnicos civiles lo llevaban. Guzmán se pavoneaba como si todavía tuviera un puro en la mano, riendo demasiado alto, dando palmadas en la espalda como si estuviéramos en una reunión en lugar de una instalación naval. Cuando me miraba, no era una falta de respeto. Era desprecio. Como si aún no me hubiera ganado el derecho a corregirlo, como si nunca pudiera. Empecé a notar pequeñas cosas. El café en el salón de oficiales todavía se preparaba de la misma manera que le gustaba a mi padre. La sala de reuniones del barco tenía un reloj adelantado 2 minutos. Otra vieja costumbre por la que él juraba. Nada de eso estaba escrito en el manual, pero estaba arraigado en las rutinas como la sal y el agua de mar. Nadie lo cuestionaba. Nadie lo había cambiado. Y quizás ese era el verdadero desafío. No la tormenta exterior, sino el clima interior. La cultura que él había construido todavía persistía. No solo en las actitudes, sino en las expectativas. Mi rango decía que era segunda al mando. Sus ojos decían que era un eco. Sabía que era mejor no exigir respeto. El verdadero mando no era ruidoso. Era persistente. Así que observé. Escuché. Rastreé las sutiles estructuras de poder y las lealtades silenciosas. Las batallas más difíciles no vienen con banderas y órdenes. A veces aparecen en sonrisas en silencio, en el sonido del nombre de tu padre pronunciado como un estándar que nunca alcanzarás. Pero yo no estaba allí para repetirlo. Estaba allí para superarlo en silencio, implacablemente y en mis propios términos. Guzmán no llamó. Simplemente se quedó flotando fuera de mi oficina como si esperara que le hiciera una señal para que entrara. No lo hice. Levanté la vista de los registros de mantenimiento, mantuve su mirada un momento más de lo que era cómodo y pronuncié su nombre como una declaración. Él entró con las manos en los bolsillos, la sonrisa casual en su lugar. Era la misma sonrisa que llevaba en la boda, la misma postura de un hombre convencido de que podía salir adelante de cualquier cosa. Dejé que el silencio se quedara un momento. Luego cerré la carpeta, me recosté y hablé con la misma voz que usaba durante los simulacros de control de daños. Tranquila, precisa y despojada de toda emoción. Le dije que esto no era un bar y que no era el club de golf de su padre. Era un buque de guerra. Y en un buque de guerra, la disciplina no es opcional. Es supervivencia. No alcé la voz. No le di una conferencia. Le dije claramente que la falta de respeto, especialmente hacia los oficiales superiores, no era solo inapropiada. Era peligrosa. Le recordé que la moral de la tripulación está determinada por lo que los líderes toleran, y que no toleraría el tipo de sarcasmo socavador que él había llegado a usar con demasiada comodidad. Luego le di una opción. Tenía 24 horas para decidir si quería ajustar su tono o solicitaría su reasignación a través de Signistech. Sin debate, sin segunda advertencia, solo una línea clara y profesional que podía elegir no cruzar. Él parpadeó, la sonrisa flaqueó por primera vez. Lo despedí sin esperar una respuesta. Esa tarde me presenté ante la tripulación por primera vez, oficiales y marineros, civiles y militares, hombro con hombro en la cubierta del hangar. No les di un discurso. Les di un estándar.
Dije que el liderazgo no era memoria. No se trataba de quien sirvió bajo quien hace 20 años. Se trataba de quien se presentaba hoy. Les dije que el Mistral no funcionaba con el legado. Funcionaba con precisión, respeto y el tipo de disciplina que no se obtiene de la nostalgia. La disciplina no es nostalgia. Es respeto. Las palabras quedaron en el aire más tiempo de lo que esperaba. Sin aplausos, sin reacción, solo un procesamiento silencioso. Y eso es lo que quería. No alabanza ciega, sino comprensión. El cambio fue sutil, pero lo sentí. La postura se enderezó, los brazos se descruzaron, los ojos se levantaron. No estaba allí para encantarlos. Estaba allí para realinearlos. No con furia, no con miedo, sino con estándares tan claros que no tenían dónde esconderse. Guzmán no dijo una palabra durante los 2 días siguientes. Pero cuando lo pasé en el pasillo, asintió. No una mueca, no una broma, solo un asentimiento. Eso fue suficiente. No tenía interés en caer bien. Vine a liderar. Y a veces la orden más fuerte es la que solo tienes que dar una vez. La tormenta llegó rápido, demasiado rápido. Apenas habíamos comenzado nuestros simulacros nocturnos cuando la primera ola golpeó el casco con la fuerza suficiente para hacer vibrar los mamparos. Vientos registrados a más de 70 nudos y en aumento. Estaba en el centro de información de combate revisando los informes del radar cuando llegó la llamada de socorro. Un carguero civil, sorprendido y haciendo agua, se estaba adentrando en lo peor. Motores parados, timón atascado. Estaban a la deriva. El capitán dudó y pude ver las cuentas en su cabeza. Los riesgos, las regulaciones, las cuestiones de responsabilidad. Me acerqué y dije lo que él no diría: si esperamos, se hundirán. Si nos movemos ahora, quizás no. La pausa se extendió. Luego asintió. Yo estaba al mando de la operación. Nos adentramos en la tormenta. Cada parte del barco gemía contra la fuerza del viento. La espuma salada golpeaba las ventanas del puente como metralla. Los timoneles luchaban por mantener el rumbo mientras los equipos se apresuraban a prepararse para el rescate. La sala de máquinas informó una advertencia de aumento de temperatura. Algo en el sistema de enfriamiento estaba bajo demasiada tensión. Si fallaba, perderíamos la propulsión en medio del rescate y entonces seríamos nosotros los que enviaríamos una llamada de socorro. No dudé. Cogí mi casco y me dirigí directamente a las cubiertas inferiores. Abajo el aire era denso y sofocante. El olor a metal quemado y refrigerante me picaba la garganta. Guzmán ya estaba allí, la camisa empapada en sudor, ladrando órdenes a 2 técnicos que intentaban desviar una válvula rota. Levantó la vista y se congeló durante medio segundo cuando me vio. Luego se hizo a un lado. No necesitaba un título allí abajo. Necesitaba resultados. Montamos una línea auxiliar para restablecer el flujo de refrigerante. No era bonito y no duraría, pero nos daría minutos suficientes para estabilizar los sistemas principales mientras el equipo de rescate se ponía en marcha. Mis manos se movían sin pensar, la memoria muscular activándose después de años de simulacros de control de daños. Guzmán me entregó una llave inglesa. Sin sarcasmo, solo urgencia. La cubierta vibraba bajo nuestros pies con cada movimiento del mar. Las alarmas sonaban por el intercomunicador. Di órdenes, mantuve las voces bajas y precisas, y me aseguré de que nadie entrara en pánico. El calor era brutal. Un marinero casi se desmayó. Le ordené que saliera y ocupé su lugar. Apretamos la última abrazadera segundos antes de que la advertencia de presión dejara de parpadear en rojo. En el puente el equipo informó contacto visual con el carguero. Estaba escorado balanceándose con las olas. Subí justo a tiempo para ver el lanzamiento de las RHIBS. Los nadadores de rescate se lanzaron al agua. Las líneas volaron a través de la brecha y en 20 minutos habíamos sacado a 3 civiles. No pudimos salvar el barco, pero salvamos todas las vidas a bordo. Al alejarnos el viento comenzó a amainar. El mar se calmó poco a poco. La tormenta nos dio un momento para respirar. Justo lo suficiente. De vuelta en cubierta, empapada hasta los huesos, vi cómo las miradas cambiaban.
La misma tripulación que una vez me ignoraba ahora me miraba. Ni una palabra de elogio, pero no necesitaban decirlo. Esa noche más tarde Guzmán me pasó en la cocina. Se detuvo, me entregó una botella de tabletas de electrolitos y murmuró algo sobre buenas decisiones y abrazaderas apretadas. Asentí. Nada más. El respeto no se construía en las tormentas. Se rebelaba por ellas. Lo que cambió esa noche no fue el tiempo. Fue el peso en sus ojos. Por primera vez vi algo más que tolerancia. Vi confianza. Y la confianza, una vez ganada de esa manera, no se va con el viento. Subió a bordo en silencio, sin la fanfarria habitual. Ni voz estentórea, ni bromas, ni ostentación, solo un hombre con un cortavientos, un portapapeles bajo un brazo, pisando el Mistral, como si no estuviera seguro de si aún pertenecía allí. Lo observé desde la cubierta superior, invisible detrás de la ventana tintada de la sala de operaciones. Por una vez, parecía más viejo de lo que recordaba. El barco estaba en calma después de la tormenta. Los sistemas estaban de nuevo en línea. Las rotaciones de la tripulación funcionaban sin problemas, pero algo en el aire aún conservaba la carga de lo que acabábamos de pasar. Esperé hasta que la visita de inspección lo llevó al puente. En el momento en que entró, me levanté de la silla de mando y me enfrenté a él. Se detuvo en seco, sus ojos recorrieron la habitación. Vio el orden, la calma. La tripulación se movía con una confianza tranquila. Vio mi nombre en el panel. Luego me miró. Me miró de verdad. Me mantuve erguida con las manos a la espalda, sin desafiar, solo presente. No habló de inmediato. Eso era nuevo. Nos dirigimos a mi oficina. El silencio entre nosotros no era frío, solo pesado. Se sentó y por un momento sentí que nadie superaba al otro en rango. Solo dos personas con demasiados años de palabras que nunca dijeron. Miró el borde de mi escritorio, luego finalmente a mí. Cuando habló, su voz era más baja, más lenta, casi insegura. Dijo que se había equivocado. Solía pensar que el liderazgo venía de órdenes a gritos y medallas. Pero que después de lo que había visto, cómo la tripulación hablaba de mí, cómo se movían, cómo se comportaban después de la tormenta, se dio cuenta de que algo había cambiado, no solo en el barco. En él, dijo que debería haber estado orgulloso todo el tiempo, que no tenía derecho a moldear en quien debía convertirme. Luego se levantó y por primera vez en mi vida adulta, me saludó. No como padre, sino como oficial. Yo le devolví el saludo, firme y limpio. La habitación se mantuvo inmóvil durante un segundo perfecto. Luego él dio un paso adelante y abrió los brazos. No fue grande ni dramático. Fue un gesto pequeño, casi tímido, pero me adentré en él. Mi armadura no se resquebrajó. Se derritió. Esa fue la primera vez que me abrazaba desde que me uní a la armada. Me susurró que lo sentía. No lo necesitaba, pero lo acepté porque algunas cosas importan más cuando ya no las esperas. Nos separamos y me extendió la mano, un agarre firme, ojos fijos, no como un padre dando su aprobación, sino como un igual reconociendo el respeto por todo lo que tuve que llegar a ser por mí misma. Lo acompañé de regreso a la cubierta en silencio. No había necesidad de palabras. No ahora. Esa noche, mientras estaba en la popa, observando la estela ondear detrás de nosotros, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No alivio, no orgullo, solo paz. El tipo de paz que llega cuando el pasado ya no pesa más que el presente. No solo me había ganado su respeto. Me había ganado el mío. Bajé del Mistral por última vez con la cabeza alta y el corazón firme. El sol apenas comenzaba a salir sobre el puerto, proyectando un suave resplandor sobre la cubierta, como si el propio barco se estuviera despidiendo. No necesitaba una ceremonia. Tuve el tipo de despedida que la mayoría de la gente nunca tiene, la comprensión silenciosa de que había dejado algo mejor de lo que lo encontré. Meses después, me encontraba frente a un aula llena de nuevos candidatos a oficiales en la escuela naval. Sus rostros eran brillantes, ansiosos, un poco nerviosos. Hacían preguntas como siempre hacen los jóvenes marineros. Mitad curiosidad, mitad desafío. Un cadete en la parte de atrás levantó la mano y preguntó si era cierto que una vez hice que un barco entero hiciera 20 flexiones porque alguien se burló de mí en una boda.
La sala rió. Sonreí y dejé que el silencio se extendiera lo suficiente. Luego dije, esa es una versión de la historia. Sus risas se suavizaron, convirtiéndose en algo más parecido al respeto. Todavía no conocían el peso de todo aquello, pero lo harían. Porque el mando no es un título. No son insignias ni discursos ni saludos firmes. Es un legado que construyes decisión a decisión, un momento de claridad cuando todo parece desmoronarse. Es la confianza que te ganas cuando nadie te mira. Y la verdad silenciosa de que los líderes más fuertes nunca son los que gritan. Son los que se presentan una y otra vez hasta que el barco les sigue.